Ya no recuerdo sinceramente qué escribí, le mentiría, pero de que fue una despedida, ¿no? Ok. Anoto tal cual, dejo ahí las cartas, ¿no? Y pues me dispongo mi casa en ese momento todavía estaba en construcción, sobre todo el último piso. Agarro una soga de esas de las gruesas, ¿no? Y pues hago lo que tengo que hacer. En el primer momento lo que hice yo fue que me agarré con la mano, me agarro para ver si la cuerda aguantaba mi peso, que pues, yo siempre he sido pues una persona con sobrepeso. Entonces la agarro para ver si sí me aguantaba. Cuando veo que sí me aguanta la cuerda, me dejo caer del segundo al primer piso. Y como yo estaba consciente, pues preparé mis pies para caer. Es decir, miré para abajo, vi y resistí el golpe. Si me aguanta, me volví a subir al segundo piso, volví a amarrar por cualquier cosa y pues aconteció lo que aconteció. Bienvenidos sean todos a este podcast llamado El lado humano de la adicción. No olviden seguirnos en TikTok, en Facebook. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. El día de hoy para mí es un placer presentar a nuestro compañero Flavio. Bienvenido. Muchas gracias, padrino. Es un placer estar aquí en tu casa de vida y un placer que me hayas invitado. Muchas gracias. Gracias, gracias por darte el tiempo. Bueno, el día de hoy, pues la intención siempre es la misma, ¿no? Pasar un mensaje, y mostrarle a la gente que sí se puede vivir sin consumo de sustancias, sin consumo de alcohol, y que sabemos que es algo complicado dejarlo, sabemos que es difícil pedir la ayuda, tomar esta decisión, pero la verdad, es algo muy bonito ya cuando lo dejas, ¿no? Bueno, vamos a empezar la entrevista. Bienvenido seas. Muchas gracias. Para nosotros es un placer que nos acompañes. Qué bueno que te das el tiempo. Miembro activo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Correcto. Sí, soy miembro actual del programa de Alcohólicos Anónimos. Ok, sabemos que militas en un grupo, cerca de aquí, ¿no? Como a hora y media. Más o menos como 2 horas y media, algo así, padrino. Sí, Sí, es un ranchito, se llama Puruándiro. Ahorita nos vinimos hasta acá, hasta Morelia, pero créame que el venir a visitarlos aquí en su clínica y tal, la distancia no importa, yo la verdad los estimo mucho, ¿verdad? gracias Llevamos ya igualmente. tiempo de conocernos y créanme que esto la considero como mi segunda casa, tanto por el trato que se me da y también pues, cuando van para allá son muy bien recibidos y se les estima mucho, padrino. Sí, siempre nos ha recibido a todo dar, ¿no? Siempre yo ya, bueno, te considero mi amigo, ¿no? Muchas gracias Y allá yo igualmente. sé que tengo un amigo, tengo una casa donde llegar, ¿no? Y muchas gracias por eso. Sí, nos conocimos en un congreso, si mal no recuerdo, Correcto, en un ¿no? congreso michoacano hace 3 años, padrino, más o ¿Tres, menos, cuatro años? a 3, 4, algo así. Sí, 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 sí. Y qué bueno que te des la oportunidad de esto. Mira, muchos doble A están en contra de, Ujú. pues tú sabes, ¿no? La Sí, sí, parte del sí, anonimato y todo, pero también entendemos que mucha gente ya está conectada a las redes sociales, al teléfono, que claro. los tiempos han cambiado y que necesitamos llegar a más gente, ¿no? Y qué bueno que te des la oportunidad. Si en algún momento de la entrevista hay algún tema del que no quieras que hablemos, me lo mencionas y cambiamos el tema sin ningún problema, ¿va? Perfecto, sí, pero soy libro abierto, padrino, totalmente. Perfecto. Me mencionabas, ¿no? O lo mencionábamos, ¿no? Miembro activo de Alcohólicos Anónimos. ¿Cuántos Correcto. años tienes? Yo actualmente tengo 25 años. 25 años. ¿A qué Ujú. edad llegas al programa? Yo llegué por primera vez a los 16, 17 años, 17 años yo llegué. Y yo cuando pisé Alcohólicos Anónimos por primera vez fue en un grupo de 45, de cuarto y quinto, Ajá. Ahí mismo en este, Puruándiro. correcto, ahí mismo en Puruándiro. Yo, toda mi vida o mayor parte de mi vida he vivido ahí en Puruándiro, pero realmente yo nazco en Uruapan. Por temas familiares, más que nada del trabajo de mi padre, pues nos tenemos que mudar a Puruándiro y ya desde entonces, le digo, pues, prácticamente soy más de Puruándiro, ¿no? que de Uruapan. Y sí, le digo, yo llegué cuando tenía 17 años, Para precisamente. esto, el mensaje llega a ti, tú llegaste pidiendo la ayuda, ¿cómo fue esto? Fíjate, yo, mi consumo como tal o mi enfermedad empezó a brotar emocionalmente, pues desde una infancia, ¿no? Donde había en casa pues, esos gritos, ¿no? Esos golpes de papá y mamá, cuando papá llegaba, pues, alcoholizado y pues uno, ¿no? Que como niño en el cuarto dormido, según, ¿verdad? Pero
quieras o no, a lo lejos, pues se van escuchando los golpes, los gritos, se van escuchando, pues sí, ¿no? Algunas cosas que se rompen. Y ahí empieza a forjarse un poquito, ¿no? El qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Porque antes en mi casa eso no pasaba, padrino. Antes en mi casa yo recuerdo un hogar unido hasta cierto punto, un hogar que si bien no teníamos todo, tampoco nos sobraba nada. O sea, esto que mencionas de antes era cuando vivían en Uruapan. Incluso parte en Puruándiro, Ah, sí. padrino, incluso parte. Yo recuerdo esas tardes viendo pues, una película, ¿no? Una comida ahí con mamá y papá, yo soy el hermano mayor, y recuerdo muy bien esos momentos, pero todo empieza a cambiar de cierto punto, ¿verdad? Que es muy difícil decirlo, porque no recuerdo muy bien, pero lo que sí recuerdo es eso, ¿no? Los golpes, los gritos a lo lejos. Ya luego empiezo yo a ver a papá, ¿no? Llegando alcoholizado, O sea, como que ya, su alcoholismo fue incrementando. sí, él antes no tomaba y si lo hacía yo nunca lo llegué a ver alcoholizado, yo nunca lo llevé a ver en un estado pues, ahora sí con una actitud muy, muy, muy mala. Eso fue escalando poco a poco y yo considero que eso empezó a pasar cuando fallece mi abuelo, es decir, el papá de mi papá. Ok. Antes de eso yo no veía esas situaciones en casa, pero poco a poco fueron apareciendo. Siempre he tenido siempre lo he compartido, ¿no? Muchas de las veces los papás dicen, si se van a divorciar o hay un proceso ahí de separación, no, Ujú. pues los niños no salen afectados, es problema de nosotros, ellos no tienen nada que ver, pero efectivamente yo que lo viví, ¿no? Efectivamente hay un problema ahí, ¿no? Y lo peor de todo es que antes, padrino, a los niños no se les consideraba como adultos o no se les consideraba como personas, eran los menores. O Sí, sí, sí. sea, las personas que moralmente interesaban en la sociedad eran los adultos. Sí, los niños no tenían una opinión, no se podían Los meter en pláticas de los adultos. Exactamente. Y ahorita les definen enfermedades, ya lo decíamos, ¿no? Que tienen trastorno, TDAH, TDA, todo, TOC, sí. ansiedad. Y antes era así son los niños, o no lo hagas así. Es que es muy Yo, inquieto. y yo todo lo contrario, fíjese que yo era muy, muy, muy reservado. En la casa de mi infancia, en la salida, había un banquito que era de cemento y yo me sentaba ahí y veía cómo los niños se la pasaban jugando con la pelota, iban para allá, iban para acá y yo me quedaba ahí. Cuando iba a la primaria, sonaba el timbre del recreo, salía del salón y una banquita que estaba afuera del salón, ahí me sentaba. Y muchas de las veces le mandaron a hablar a mi madre, a mi jefa, que fuera, oiga, señora, su hijo, ¿qué pedo pues con él, no? No, ¿Qué no, no. trae? No interactúa, ¿no? Así, ¿no? Para esto ya había una Y separación o todavía no. estaba en Sí, ya había muchos proceso. problemas en el hogar. Sí, ya había demasiados. Entonces, yo cuando empiezo a conocer este mundo, ¿no? De lo que es esos problemas en familia, esos problemas maritales, pues yo me empiezo a alejar de casa, empiezo a salirme, ¿no? Ya abandono ese banquito y empiezo a salir con la raza, ¿no? Con la banda de la calle. El problema de esta banda, padre, no, es que ya era gente muy mayor a mí. Yo le estoy Ok. hablando que yo tenía 6, 7 años, Ah, sí, ocho eras muy años pequeño. y ellos, el que me seguía después de mí, ya tenía 10, 11, 12. Tal vez actualmente en nuestra edad comparas a un joven de 27 con un joven de 30, no pasa No es tanta la nada, diferencia, pero no es estamos hablando de tanto. niños, Pero ¿no? ahora en niños comparas a un canijo de 7 con uno de 10 y es una Sí, diferencia mental abismal. sí, muy grande. Y yo cuando me empiezo a juntar con ellos, este, cuando me empiezo a juntar con ellos, pues ya empieza, ¿no? La rebeldía de estos chavos, ¿no? Que pues vamos por una cerveza, ¿no? A la tienda, es para mi papá, es para mi tío, y ahí una cerveza nos la repartíamos, ¿no? Entre todos, ¿no? Ok, Y aquí te quiero interrumpir tanto, y uh-huh, una disculpa, ¿no? Sabemos o conocemos que Puebla no es tan grande como Morelia, como Uruapan, ¿no? Y se ve muy común o muy regular que en comunidades como Purándiro, que son comunidades más pequeñas, los niños empiezan a beber desde los 9 10 años, correcto. ¿no? Y en tu caso lo empezaste a ver desde esta edad. Sí, yo probé por primera vez el alcohol, solamente el alcohol,
cuando tenía 9 años. Pero Ujú. ya empecé ahora sí a consumirlo con regularidad, 11, 12, regularmente. Ya la salida con los amigos en la calle, en la noche, después de la escuela, ya era de que pues, una cerveza, ¿no? Pero Para esto pues estabas en la esto primaria y en la secundaria. estaba entre primaria y secundaria, estoy hablando de 11 y 12. Usualmente los niños salen de la primaria como a los 11, Sí, sí, 12 más o más o menos. menos, entonces estaba en ese lapso. Y ya es cuando conozco las sustancias, y las sustancias de ahí me empezaron a escalar poco a poco, ¿no? Pues primero fue una sustancia normal, ¿no? Muy común, pero Natural. de natural, y después fue escalando hasta incluso consumir cosas que ya eran de asistir a ciertos lugares, ¿no? Que vulgarmente pues se les dice de otro nombre. O sea, ya no Sí, era como los fumaderos, la los tiendita, los picaderos, puntos, todo eso, ¿no? picaderos. O sea, ya para esto ya, o sí llegó un punto donde consumiste ya sustancias Sí, sintéticas, pues. correcto. Y todo esto fue por no estar en casa. Porque al estar en casa era, si es que llegaba papá, si es que llegaba, pues puros problemas, ¿no? Gritar, romper cosas y así. Y yo le decía a mi jefa en ese tiempo, jefa, pues ¿qué hacemos aquí? Vámonos, ¿qué andamos soportando? Y pues una madre no sumisa, una madre de la vieja escuela, es que ¿qué va a hacer tu papá solo? Es que cómo lo voy a abandonar, O es que yo no los es voy a que poder sacar adelante. ¿cómo le voy a hacer? O sea, siempre la excusa, ¿no? Llega un punto en el que yo logro convencer de cierta manera a mi madre y también pues por ciertos golpes que hubo en casa y ella decide, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Pero pues tal resulta, ¿no? Con el paso de las semanas, pues que ella resulta con una nueva personita, ¿no? Llegando a casa, resulta embarazada de mi hermana, la del medio. Y cuando me dice eso, pues yo sí me molesté, yo sí me enojé. Desde antes de siquiera conocer a esta niña, yo ya le tenía un resentimiento, ¿no? ¿Cuántos años Porque tenías? yo tenía como unos 12, 13, más o Y menos. es la que sigue de ti. Ujú. Entonces hay una diferencia muy grande, ¿no? De edad. Sí, sí, yo le gano por 11 años, entonces sí había diferencia. Y yo me empiezo a molestar y nos quedamos. ¿Qué es lo que hago yo por no estar en casa? Me Salir a vuelvo la a calle. salir a la calle, ¿no? Es cuando empiezo a tener este contacto, ¿no? Con lo que son la bebida, las sustancias, y empieza poco a poco a escalar. Yo ya estaba pues ahora sí, ¿no? Que en malos pasos, ¿verdad? Ya incluso no solamente me dedicaba a consumirlo, sino también ya estaba, pues ahora sí, ¿no? Que repartiendo, distribuyendo este tipo de cosas. Ujú. El, Para esto el, seguías estudiando. Sí, yo estaba todavía en la secundaria, pero pues siempre, nunca fui de calificaciones bajas, pero tampoco tenía las mejores. Simplemente, como bien dicen, para que no den lata y ya Ajá. saco lo mínimo y ahí está, Sí, para ¿no? no pelear ni en un lado ni en otro, ¿no? Exactamente, pero regresando de la escuela, pues era luego, luego salirme pues a la calle. Cuando en un momento no hubo un problema por ahí, a mí me llegaron a asaltar. Yo cuando me asaltan, me quitan dinero, me quitan sustancias, me golpean y me dejan ahí. Yo me levanté llorando, triste, entre todo, ¿no? Y yo lo que hice fue acudir con estas personas, ¿no? Y yo dije, me van a recibir bien, ¿no? Como, no, no te preocupes, todo está bien, y pues todo lo contrario, ¿no? Me reciben y me ponen una madriza encima de la que ya me habían dado, me hacen una cortada, ¿no? En mi cuerpo. Y es cuando me empieza como a surgir, ¿no? Esa luz en mi mente, muy tenue, pero empieza a surgir tal vez este lugar o estas personas, tal vez y puede que no sean las indicadas, ¿no? O sea, estas personas te refieres a la gente que te daba la sustancia Sí, incluso eran pues los para... mismos vecinos con los que les menciono, con los que yo pues me fui criando, ¿no? O Ajá. sea, un chingo de raza. Es de un barrio de allá de Puruándiro, se llama El Saucito. Ese barrio es muy reconocido allá, ¿no? Por todo Ok. este tipo de cuestiones. Entonces, cuando me empiezo a alejar poco a poco de esta raza por miedo, la verdad fue por miedo, por lo que me fueran a hacer, pero yo seguía consumiendo, pero ya no distribuía pues ni nada, nada más era consumo. Llega un punto en el que mis padres, mi mamá y mi papá, ya con una segunda hija, o sea, ya había nacido la menor incluso, pues deciden separarse, ¿no? Ya no hay vida, ya no hay, ahora sí que rescatar. Siempre continuaron las Sí, peleas. siempre, incluso era lo que iba, cuando se separaron,
todavía estaban, ¿no? Esas peleas, todavía estaban esos golpes en la visita, que iba a recoger a las niñas, y fíjate qué hora es, a qué horas las traes. Y a mí me empezó a surgir un resentimiento muy cañón con mis hermanas, porque pues él sí las procuraba, él sí iba por ellas, al cine, vámonos a pasear, vámonos a mi casa. Y yo sentía muy, muy gacho porque yo estaba en la casa cuando estaba y él pasaba y ni me saludaba. O sea, era como una persona pues Como más si no ahí, fuera su hijo. prácticamente, ¿verdad? Y yo sí pues sentía ese coraje, tanto con él, con mis hermanas, pues porque ella sí, yo no. Este, con el tiempo, ¿no? Pues mi madre y mi padre pues descubren, ¿no? Que estoy consumiendo sustancias. Ahí en Ajá. el cuarto pues yo tenía pues, de todo, ¿no? Tenía todo el material para fabricarlo o para hacerme pues ahí, ¿no? La sustancia, prepararla pues. Sí, sí, sí. Y es cuando mi jefa me corre de la casa, ¿no? Por así decirlo. No me corre tal cual, pero me dice que trate de bajarle a mi pedo, ¿no? Que busque ayuda, así, pero pues yo rebelde y con dinero en la bolsa y joven, pues yo sentía que me podía comer el mundo, ¿no? Ajá. Yo sentía que podía hacer y deshacer como fuera y pues ahí está tu casa y yo me voy. Y yo me fui con otros amigos, con esos amigos bien emprendedores, nosotros abrimos un ciber. Ese Ajá. ciber estaba lleno de computadoras, consolas de videojuegos, y ahí yo vivía con algunas personas. De vez en cuando iba a la casa, a veces me quedaba acá a dormir, pero ese lugar fue donde verdaderamente el consumo de sustancias, en mi caso personal, llegó a lo máximo. Ahí tocaste un fondo. Sí, en sustancias, porque era pues para un adolescente, tenía 14, 15, 16. Ujú. No, pues era la vida de rockstar, era la vida de ensueño. Todo el O sea, ni día, quien te dijera todo el nada, día dos jugando horas. videojuegos, echándome acá la sustancia, consumiendo, 2, 3 de la mañana, al día siguiente comida rápida, pizza, tacos, lo de los puestos, ¿no? Y para mí era, no, estoy viviendo, ahora sí, ¿no? Es Sí, sí, vida, sí. esto es vida. Obviamente, pues al no trabajar y al ser bien pinche tragón y consumir mucho, pues empieza a faltar pues, el dinero, ¿no? Y esta gente pues me dice que amablemente me retire, ¿no? De la casa. Ellos sí me corrieron, me dijeron ¿Qué te que, dijeron? ¿Por bienestar común? que sí, no, pues acorde a la primera tradición, compañero, ¿verdad? Creo Sí. que lo invitamos a que se retire, ¿no? Y efectivamente, pues me retiré, pero por orgullo, ¿no? Por ego, no regresé a la casa de mamá. Ok, ¿te No fuiste a vivir regresé. solo? Me fui a vivir durante 30 días en donde fuera. Oye, invítame a tu casa, ¿no? Como pijamada. El día siguiente me voy. Sí, vente. Ya y con la mamá y con el amigo, ¿no? Y al día siguiente, pues Buscar otro retírate, lado. ¿no? Con la exnovia, con los amigos, así, ¿no? Estar vagando. Una que otra vez me quedé también en casa de mi madre y ahora sí que cuando no No había encontraba, dónde. pues llegaba bien embrutecido, padrino, llegaba ahora sí que a brincarme la pinche barda, ¿no? Hay veces que ella ni se enteraba que yo había llegado, llegaba tarde, me iba temprano, pues para no levantar sospechas, ¿no? Solamente una noche fue donde me quedé en la calle totalmente. Y esa noche, después de tantas cosas que había pasado, yo me quedé a dormir. En aquel entonces estaban haciendo la cancha de béisbol de allá de la deportiva. Era una obra negra, o sea, no había luces, no había gardas, nada, nada, era un cuarto nada más. Y Ajá. yo llegué ahí caminando, vi que estaba abierto y me pasé. Todavía eran como las 4, 5, todavía había luz del sol. Yo me quedé ahí sentado, embrutecido, claro, ¿no? En sustancias. Ya cuando se me estaba bajando el efecto, me di cuenta de que ya estaba oscureciendo, ya estaba picoteado por los zancudos, no había un foco que iluminara, no había pues luz y me quedo totalmente a oscuras y ahí donde paso la noche. Y en esa noche, después de pensar tantas cosas, después de no reclamar, gritar, conmiserarme, de todo, fue un golpe emocional muy fuerte. Yo decido acabar con Sí, mi vida. viviste como una catarsis ahí. Sí, pero fue catarsis de la mala, lamentablemente, Ah, porque puro todo está mal. todo está mal, no sirvo para nada, nadie me quiere, estoy solo, o sea, fue una catarsis pero negativa, o Ok. sea, me dio para abajo. Y en este momento empieza el pensamiento de quitarte
la vida. Exactamente, en ese momento fue no hago falta a nadie, no necesitan de mí, nadie me quiere, pues creo que estoy de más, ¿no? En este mundo, estoy de más aquí. Al día siguiente, ¿no? En la mañana yo acudo a mi casa. Obviamente no fui nada tonto, me esperé a que no hubiera nadie en casa. Papá ya no estaba en casa, ya estaban separados. Mamá trabajando, mis hermanas en las escuelas. Me paso, abro la puerta, ya sabía cómo abrirla, ya tenía pues experiencia. La abro y me pongo, ¿no? A escribir mis cartas. ¿Saben qué? Pues así, tal, tal, tal. Ya no recuerdo sinceramente qué escribí, le mentiría, pero de que fue una despedida, ¿no? Ok. Anoto tal cual, dejo ahí las cartas, ¿no? Y pues me dispongo mi casa en ese momento todavía estaba en construcción, sobre todo el último piso. Agarro una soga de esas de las gruesas, ¿no? Y pues hago lo que tengo que hacer. En el primer momento lo que hice yo fue que me agarré con la mano, me agarro para ver si la cuerda aguantaba mi peso, que pues, yo siempre he sido pues una persona con sobrepeso. Entonces la agarro para ver si sí me aguantaba. Cuando veo que sí me aguanta la cuerda, me dejo caer del segundo al primer piso. Y como yo estaba consciente, pues preparé mis pies para caer. Es decir, miré para abajo, vi y resistí el golpe. Si me aguanta, me volví a subir al segundo piso, volví a amarrar por cualquier cosa y pues aconteció lo que aconteció, ¿no? Duré ahí, yo calculo unos 30 segundos, no fue tanto, y el nudo que estaba aquí fue el que se deshizo. No Porque se se soltó. rompió la columna, no se rompió la cuerda, no se rompió el nudo de arriba, fue el de aquí, el que se deshizo. No se rompió, se deshizo. Como yo ya estaba un poquito desmorecido, no estaba consciente de la fuerza que tenía que hacer para resistir el golpe, como en la primera caída. Lo que hago cuando caigo es que caigo en suelto, o sea, caigo en peso muerto. Cuando caigo, yo sufro una fractura de cadera. Ok, me imagino, dices que probablemente fueron 30 segundos. Yo calculo, ¿Qué pensamientos había? a día de todo. Al principio era ánimo, ánimo, no te desanimes, vamos, hazlo, 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 tranquilo, todo. Y así no estar Como la respirando, adrenalina en sí, el ¿no? momento. Como no me estaba arrepintiendo, al contrario, me estaba animando a mí mismo, ¿no? De hacerlo, no te eches para atrás, concéntrate, haz lo que tengas que hacer. Pero ya cuando estaba ahí, arriba, en la fase media, por así decirlo, ¿no? La fase inicial fue eso, ¿no? El motivarme, por así decirlo, a hacerlo. La fase media fue el pensar todo lo que había vivido, ¿no? El por qué lo estaba haciendo. Recuerda, es por esto, es por aquello, viviste, dijiste, sentiste, tal. Pero en la última fue arrepentimiento. Cuando verdaderamente ya estaba empezando a ver luces, estaba empezando a ver flashes, fue cuando dije no, no. Fue cuando me empezó como a abrir los ojos. No intenté quitármelo ni nada, pero porque no podía, porque ya me estaba faltando el aire. Y fue en ese momento o en esa fase que se deshace el nudo y caigo. Caes al suelo desde la segunda planta. Segunda planta, primer planta. No es tanta distancia, pero yo al estar en un estado prácticamente inconsciente, no tengo control sobre mi cuerpo y caigo en peso muerto. En ese momento yo sufro una fractura de cadera doble. La cabeza del fémur en ambas partes, aparte de que se sale de su lugar, se rompe por la mitad. En el momento no lo sentí. Cuando estaba yo en el suelo y empezaba a recuperar oxígeno mi cuerpo y mi cerebro, y veo qué fue lo que pasó, mi primera instancia fue, lo primero que pensé, otra vez, porque ya estaba decidido, ¿no? En lo que iba a hacer. Ok. Cuando me intento levantar, es cuando escucho el crack, ¿no? En la cadera. Y caigo de nuevo al suelo y ya no me pude levantar. Ya no te pudiste Ya mover. no pude. De la mitad para arriba sí lo podía, pero mis pies estaban completamente inertes, no podía moverlos. Lo que hago, ¿no? Pues es de que subo las escaleras arrastrándome, ¿no? Con mis pies caídos y yo me estaba con mis codos y con mis manos subiendo la escalera. Ese día, cuando estaba el dolor intensificándose, al principio no le marqué a nadie, porque dije, ahorita a ver qué hago, a ver qué me invento o qué, pero ya no lo voy a intentar, porque el dolor era mucho, sentía mucho dolor. Después de ya, yo siento que sí, fue unas horas, o sea, fue un dolor de aguantarme por horas.
decido marcarle a mi madre, ¿no? Le marco y le digo, oye, pues fíjate que así, así, así. Ya le digo que ya era muy tarde y ella estaba trabajando y me dice, no, pues ya voy para allá, pero yo estoy trabajando, aguántame un momento. Cuando sé que ya viene para acá, empiezo a quemar las cartas, ¿no? Me acerco, agarro el encendedor y las empiezo a quemar. Y no dejo pues evidencia, ¿no? La pinche soga también la aviento, la escondo y ahí había agua en el suelo con un vaso. Y ya cuando llega mi madre, no, pues, ¿qué pasó? No, es que me resbalé con ese vaso de agua que está ahí. ¿Y para qué viniste? No, pues yo venía por ropa. O sea, una total mentira, ¿no? Pues déjame, le hablo a tu papá y a ver qué se hace, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Pues fue mi padre y fue mi madre quienes me Para llevaron esto no les dijiste en ese momento lo que habías intentado. y hasta la fecha. Ok, es la primera vez Es la primera vez que como tal, es probable que se enteren. es probable que se enteren en este momento. Ok. Nunca lo han sabido. Mi padre ya falleció. Quien se podría enterar más bien sería mi madre, pero no, ella no sabe y de hecho lo he compartido pues, en los trabajos que se hacen en el programa, ¿no? Llámese pasarela, tribuna, apadrinamiento, etcétera. Pero como tal, un enfrentamiento con mi madre de decirle la verdad de lo que pasó, no es así. Tengo sospechas de que ya lo sabe por pláticas que hemos tenido, ¿no? Ella también es miembro activa del programa. Ah, qué bueno. Entonces, pues los alcohólicos somos astutos, ¿no? Y más las neuróticas, entonces creo que ya sabe más o menos qué situación, pero nunca nos hemos sentado de frente a decir, ¿sabes qué, jefa? Pues la neta es que intenté atentar contra mi propia vida y fue por esto y por esto. Nunca. Sí, entonces abiertamente, así como tal, jamás se lo has Nada. dicho. Bueno, pasa esto, llegas al hospital, me imagino. Correcto. Te hacen cirugías. Sí, me aplican 3 cirugías. Okay. 3. Yo actualmente tengo clavos en la cadera, tengo 3 del lado izquierdo, 3 del lado derecho. Para la gente, actividades comunes como puede ser abrocharse la agujeta, estando de pie, abrochársela a mí es muy difícil. Yo me tengo que subir el pie a un banquito y abrocharlo. Personas se pueden sentar en el suelo, sentarse. Para mí no, es muy complicado. Sí lo logro hacer, pero es y luego ya levantarte. Correcto, o sea, es muy difícil, ¿no? Y eso es hasta la fecha. En este lapso en el que yo estoy en recuperación, mi padre y mi madre fueron los que me llevaron al hospital, me llevaron a las cirugías, me llevaron a casa de mi madre, me dieron mi cuarto y fue ahí donde tuve el primer golpe emocional. Yo diciendo que estas personas no me querían, no me amaban, no veían por mí y ahorita me andan limpiando todo, ¿no? Me bañan, me dan de comer y ahí fue el primer golpe al orgullo, ¿no? Del decir, ay, cabrón. O sea, las cosas no son como los juzgué mal, ¿sabes? Hice mal. Y ok, ¿cuánto tiempo estuviste en cama? En cama estuve 6 meses. ¿Y qué onda con estos 6 meses y la parte del consumo? Exactamente, justamente, padrino. Fueron muy difíciles. Porque imagínate tu síndrome de abstinencia. Imagínate el síndrome de abstinencia, padrino, en cama, temblando, sudando y todo. Y llegaba mi madre y me decía, ¿qué traes? No, nada, es que me duele la cadera. Hace calor, tal cosa. No, pero yo estaba en un estado en que no podía. No, yo verdaderamente fue muy difícil, fue muy complicado. Y como en ese momento mi madre no había tenido un contacto con lo que era un adicto y un alcohólico, y menos con un síndrome de abstinencia, yo quiero pensar que en ese momento ya no sospechó. Quiero pensar, tal vez sí, porque ella ya sabía que yo consumía. Entonces, puede que sí. Ok, ya sabía que consumías, estabas viviendo tu síndrome de abstinencia o estos 6 meses. Correcto. Después de estos 6 meses empiezas a ir a rehabilitación, o sea, para lo de la cadera. Correcto. Yo duré como tal un año, ¿no? En esta recuperación, 6 meses en cama y otros 6 meses que fue en muletas, andadera, silla de ruedas. Fue ese proceso, ¿no? Y ahí te va. Mi jefe, mi papá era el que me llevaba a las albercas, ¿no? Para hacer estos movimientos, me llevaba las placas. Mi papá, ¿sabes? Aquella persona que yo decía que es un irresponsable, que es un borracho, que mis hermanas, o sea, él fue el que me llevaba, él fue el que consiguió el permiso para los balnearios, él fue el que hacía todo ese tipo de movimientos, y mi madre también, claro, en casa, haciéndome de comer, dándome mi medicamento, ayudándome a cambiarme, llevándome al baño, o sea, tantas cosas
Y yo con el síndrome de abstinencia, ahí fue cuando tuve, ahora sí, no sé, podría decir, ¿no? Que una catarsis, pero ahora sí, en buena medida. Ahora sí, viendo verdaderamente el valor que tenía tanto estas personas como yo en vida de ellas, Sí, o ¿no? sea, al valorar tu propia vida, pues como tal, ¿no? Correcto. Para esto, este año que estuviste en esta rehabilitación, ¿volviste a consumir? Sí, yo con el síndrome de abstinencia y con una mente un poco despierta, pero sin las ganas de dejar de consumir sustancia y alcohol, yo en cuanto tuve la oportunidad y que nadie estaba en casa, ahí ves a tu cabrón con muletas yendo con el vecino, un vecino de allá por donde yo vivía, Sin decir no, nombres para sí, no... no, Sí. él no, no distribuía ni nada, él consumía, pero yo fui desesperado, sudando, carnal, lo que sea que tengas, lo que sea, por favor, y así, así, así. Pues sí me dio sustancia, ¿no? Y yo ahí estaba con él, en su cochera y todo, ¿no? Y así empecé a ir cada 3, 4 días. Todo empieza a girar, distinto cuando ya dejo las muletas, ya dejo la silla de ruedas y empiezo ahora sí a caminar, ¿no? Por mi propia cuenta. Estando en esa casa, mi madre me dice, ya te inscribí a la escuela, era la prepa, al CECITEM. Y yo, no, yo no quiero ir, pues aquí vives, y si quieres vivir va a ser escuela o trabajo. Y ya me había inscrito a la escuela, pues de buena voluntad nos vamos a la escuela. Y sí, y cuando yo todavía llegué a acudir al CECITEM en muletas. ¿Y quién crees que me llevaba? Pues mi papá. Mi papá era el que me llevaba en las muletas, ¿no? Ya cuando dejo las muletas y me empiezo a ir caminando y tal, pues yo empiezo a consumir, pues ya tu cabrón ya puede caminar, pues ya ahora sí puedo hacer, ¿no? Y pues mi jefa otra vez, que me encuentra otra vez ahí los instrumentos, ¿no? En tu cuarto. En el cuarto y me dice, ¿qué pues? Y es cuando empiezan ahora sí las palabras, ¿no? Busca ayuda. Si no, va a ser anexo. Y yo no quería, claro. Por esa situación, ¿no? Del anexo, por lo de catarsis que te dije que había tenido, No, y aparte también por lo que luego a veces llega a escuchar uno de los centros de rehabilitación, ¿no? también, O de aquel entonces, pues los anexos, ¿no? tanto los anexos como los grupos, ¿no? Yo nunca había tenido un contacto con nada, ni con alcohólicos, ni con 45, ni con clínicas, nada. Y yo lo único que sabía, pues era lo que se decía, ¿no? Que allá les hacen esto, que allá les dicen esto, que en los 45 va pura gente de esta, de aquella. O sea, yo lo único que sabía era lo que escuchaba. Ajá. O sea, Por no lo tanto, tuviste esto de ir a preguntar, informar. no, nunca. Ok. Yo cuando empiezo a buscar ayuda, yo empiezo a buscar ayuda pues en otros ámbitos, ¿no? Como puede ser la terapia, ¿no? Estos profesionistas que tienen ya Psicólogos, psicólogos, psiquiatras. psiquiatras, fui a acudir a otras religiones, ¿no? Pues, que esos que van tocando, ¿no? Que van con sus canciones y todo. Yo empecé a acudir a todo ese tipo de Visitaste cosas. diferentes tipos de religiones. Sí, muchos tipos de religiones. Fui a hablar con sacerdotes, ya que los sacerdotes que también dan sugerencias. O Ok, ¿para sea, esto ya había una intención de dejar de consumir o era más que nada por la latente amenaza de anexo? eran ambas. Era verdaderamente porque ya tenía una catarsis positiva de querer dejar de consumir y por la amenaza también. Sí, Entonces no hay mejor momento, pensé yo, para pues, buscar la ayuda, ¿no? claro. Y yo desde el principio, padrino, yo me abrí a todo. Yo dije, no me voy a negar a que me den la ayuda en donde sea. Ok, Y para eso esto seguías consumiendo, no, ya que ya ya habías dejado de había consumir. dejado de consumir. Y empecé a acudir, ¿no? A estos lugares. Con 3 psicólogos, fui con un psiquiatra, fui con los cristianos, fui con, Perdón que te etcétera, etcétera. interrumpa, con estos psicólogos, con este psiquiatra, fuiste totalmente honesto con ellos. Totalmente, desde un principio, al principio, claro, ¿no? Pues tímido, ¿no? Un poquito reservado, Ajá. pero conforme me fueron pasando las sesiones, me fui abriendo un poquito más. Y a mí el primer psicólogo que me tocó, a mí sí me lastimó, porque sus palabras tal cual fueron no te puedo ayudar, no puedo escucharte, no te puedo ayudar, te voy a mandar con un colega. Y luego ese colega me mandó con otro colega, y luego ese colega me mandó con un psiquiatra. Pero por el tema de los pensamientos que habías tenido de quitarte La verdad, o por el pedo de la adicción. Bueno, o no hubo razones. lo desconozco totalmente el por qué.
todos me decían lo mismo cuando empezaba a hablar sobre todo de mi infancia y de mi consumo. Ok. Desconozco la razón, ¿verdad? Pero al fin nunca fueron groseros, nunca me faltaron el respeto, simplemente me fueron pasando con alguien más, ¿no? Pero qué difícil ha de ser esto, ¿no? Claro, De decir, tengo la intención y yo tengo la idea de que aquí me van a ayudar y que de repente te digan, sabes que yo no puedo, ve correcto. con alguien más y ese alguien más te dice, yo no puedo, y Ujú. otro, y yo tampoco puedo, me imagino que te hizo pensar, entonces estoy muy mal, o mi problema es muy grave, o cosas Ujú. así. Incluso llegué a pensar que ellos no servían. Ok. Llegué a pensarlo porque ya decía yo en mi mente, pues ya van 4 especialistas y nadie, yo supongo que no sirve. Ujú. Claro, hoy en día lo entiendo diferente, ¿no? Pero Sí, hay un conocimiento ese más fue en amplio y su todo. momento el ideal que tenía o el pensamiento, ¿no? Y empiezo a acudir a otros lugares, ¿no? Que me dicen, tú nada más ora, tú nada más pide. Otros lugares en los que el pastor solamente decía y decía, Las prédicas. pero yo no expresaba lo que sentía, solamente era escuchar más no decir, y yo tenía aquí atorado muchas cosas que Ajá. quería, y en el lugar en el que sí me permitieron decirlo, me interrumpían, eso no lo digas, eso no lo toques, Ok. eso resérvatelo, y a mí me frustraba porque yo empezaba a platicar de lo que me habían hecho, pero cuando quería tocar lo que yo hice, me paraba en el tren, o sea, eso no lo platiques. Y yo me quedaba aquí, ¿no? Con ese sentimiento. Sí, motivan o incentivan, a mi punto de vista, tal vez estoy equivocado, pero la parte de la conmiseración, ¿no? Exactamente. Y como el pobrecito hizo y así. Y pues claro, ¿no? Sí, sí, pasé por diversas situaciones, pero también yo hice varias. Claro, Claro, no, 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 y dentro del programa, bueno, tú ya lo sabes ahora, ¿no? Es esta parte de yo qué hice, ¿no? exactamente. Porque sí, sí hemos pasado o llegamos a pasar en la infancia por situaciones que probablemente no teníamos por qué haber pasado, Ujú, pero también está esta parte de, bueno, ¿en quién te conviertes, verdad? exactamente. Entonces, cuando ya vi que nada me funcionaba, yo volví a consumir. Pues al fin y al cabo, nada funciona, nadie me ayuda, nadie esto. Volví a Ajá, consumir, pero esta vez ya no consumí sustancias más avanzadas, naturales, nada más. ok, Consumí nada más sustancias naturales. Hasta que una consejera escolar en la escuela en la que yo iba me manda a hablar. Oye, pues escuché así, 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 y qué asunto. Y ya platicando con ella, ¿no? Ella fue la persona que me pasó el mensaje por primera vez. Ella me dice, ¿por qué no vas con los alcohólicos? A mí me ofendió. ¿Cómo crees que yo de 16, 15 años voy a ir con los viejitos, con la gente que ya está pues hecha pipí en la calle? Sí, sí, los del te escuadrón digo, de la es el muerte. pensamiento pues que yo tenía, ¿no? De este tipo de lugares y a mí me ofendió. No, y déjate, interrumpo tanto, porque también yo cuando llego al programa, yo llego a la edad de 19, 20 años, y cuando me invitan, tengo un familiar, bueno, mi abuelo, no lo había dicho en los videos, pero mi abuelo es miembro de Alcohólicos Anónimos y él tiene ya 30 años en el programa. Entonces yo decía, pues todos han de ser de la edad de mi abuelo, ¿no? Claro. O este programa nada más es para aquellos que ya viven abajo de los puentes, para aquellos del Sí, sí, sí. escuadrón o sea, ya para los alcohólicos crónicos y el aceptar que tienes una enfermedad como el alcoholismo, no entra la Sí. idea, ¿no? Entonces te Ujú. ofendes, se te hace la invitación, te Sí, ofendes. yo sabía que tenía un problema con el alcohol y con las drogas. Claro, era por lo que yo asistía. Pero en mi mente era rebajarme a acudir a Alcohólicos Anónimos, ¿no? En Ujú. mi mente así funcionaba. Porque yo, siendo un joven estudiando la prepa, como unas personas que son alcohólicos me van a enseñar a dejar de beber. O sea, en mi Claro. mente no cabía la idea de que gente que era drogadicta me enseñara cómo no drogarme. Para mí era irónico y los juzgaba y los criticaba. Por eso lo primero que fue la búsqueda de los profesionales, pues, ¿no? Exactamente, porque, claro, no acudí directamente a Alcohólicos Anónimos. Primero fue búsqueda en otras cosas por los prejuicios que yo tenía. Ujú. Para este punto, mi madre ya acudía a un programa de cuarto y quinto. Mi madre llegó pidiendo la ayuda tanto para ella como para mi padre y quiero pensar que también para mí. Y muchas veces me invitó, pero yo nunca pues le hice caso, ¿verdad? Ni siquiera me prestaba a platicar.
fue esta consejera escolar que fue la que me dijo, ¿no? Que acudiera. Y yo pensando dije, pues mi madre ahorita va a un grupo. Y llegando, ¿no? Oiga, jefa, o sea, pues, ¿a dónde va usted o qué asunto, no? Y también fue ahí una también herramienta para ella, porque mi padre, como buen alcohólico celoso, se ponía celoso de que mi madre acudiera a las juntas. Que aunque ya no estaban juntos. Sí, no, ya no estaban juntos. Ajá. ¿A qué tanto hacen allá? ¿Por qué vas todos los días, en la noche? ¿Qué coincidencia? ¿No? Y mi jefe le ponía unas buenas, ¿no? A mi jefa. Entonces mi jefa me dijo, aprovechamos los dos, tú vas y me acompañas para bajarle el pedo a tu jefe y pues también vas tú. Pero el día de hoy no puedo ir yo porque tengo no sé qué cosa. Si quieres, ve tú, es a tal lugar y tal lugar. Está bien, pues me voy yo solo. Y ahí me ves en la agrupación, ¿no? Yo no quería entrar, yo no quería, pero voy viendo a personas que van entrando a la sala, que yo conocía, ¿no? Y yo decía, pues yo lo conozco a él, yo la conozco a ella, no son tan anónimos, pues voy a entrar a ver qué, y que me meto. Me siento, mi café, ¿no? Como se le da la bienvenida, ¿no? Y yo verdaderamente no quería estar ahí. No quería, porque el simple hecho de estar en un lugar en el que yo había jurado nunca llegar iba en contra de mis principios, ¿no? Me empecé a distraer viendo los cuadros, ¿no? Viendo ahí a los señores que estaban enfrente en un cuadro, que no sabía ni quiénes eran, escuchando, viendo y abordaban tribuna, pero yo con una falta del respeto cañoncísima, ¿no? Ignorándolos, lo que estaban compartiendo. Hasta que se subió una madrina, la madrina Claudia, en paz descanse. Esa madrina fue a mí la que me llamó la atención su tribuna. Para no romper el anonimato, ella lo que platicó fue un problema familiar de salud. Nada más diré eso. Okay. Pero lo que me llamó la atención fue el cómo empezó a hablar. La forma de expresarse. Empezó a gritar, empezó a llorar, volvió a gritar, se enojó, golpeó la tribuna, volvió a llorar. Y yo estaba sentado viendo esas emociones que tenía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está así? Y era tanta la emoción que tenía y que me robó mi atención por completo. Se baja, se sienta y sigue tomando café. Para mí eso fue un shock cañoncísimo, porque yo nunca había visto un lugar en el que te podías expresar y sentir lo que quisieras sin que te juzgaran. Y a mí me llegó a pasar en otros lugares, ¿no? Cuando yo platicaba algo y hacían los ojos así, ay, cabrón. O cuando te decían, eso no lo digas. Ajá. Y acá esta madrina dijo todo y dijo groserías y gritó y eso me impactó. Y fue cuando salí de esa junta yendo para mi casa y dije, creo que es aquí. Creo que es aquí el lugar en el que voy a estar bien. Porque aparte de que va mi madre, ya no estaba en junta, ya no estaba escuchando, pero todavía ese sentimiento me abordaba mi mente y mi corazón. No por el compartimiento de la compañera, porque eso era muy personal. Yo me refiero al sentimiento que yo sentía al escucharla. Eso era lo que rebotaba en mi mente y en mi corazón y no dejaba de dar vueltas y cómo lo puede hacer, cómo se puede expresar. Nadie le dijo nada, nadie se acercó a apapacharla, nada. Simplemente se bajó, se sentó, tomó café y ya, nada más. Y eso para mí fue aquí es, creo que aquí es. Y fue cuando me quedé en el programa, empecé a acudir, ¿no? Juntas tras juntas, empecé a quedarme, empecé a escuchar las sugerencias de los padrinos. Fíjese que para mí, y eso es algo que quiero compartir porque verdaderamente sí ha formado parte de lo que es mi historia en el programa, al principio no había un puente de comprensión. Uh-huh. Yo cuando llegué a la agrupación yo tenía 17 años. Recién cumplidos, ¿no? Sí, recién cumpliditos. Yo llegué al programa teniendo 16 y a las 2 semanas cumplí 17. O sea, yo tenía prácticamente 17 años. Entonces, fue muy difícil porque, claro, va gente mayor, va gente adulta. Y el único chavo que estaba era una persona que actualmente, que en ese momento tiene mi edad actual. Él tenía 25, yo tenía 17. Era el único joven que estaba. Por lo tanto, me costó mucho a mí generar un puente de comprensión con las demás personas.
Yo acudía a mi junta, sí, arremaba el servicio, agarraba el servicio del café, escuchaba, pero no había nada con lo que yo me relacionara. Se subía a las personas, ¿no? Y hablar, pues, para no romper el anonimato, un divorcio, los Problemas con hijos, sus el hijos, trabajo, trabajo. sí. Yo no tenía trabajo, no tenía esposa, no tenía hijos. Era como de, pues, como que sí, pero como que no. Y con la Ujú. única persona con la que yo más o menos no hablaba era con esta persona que mencioné que tenía 25 años y más o menos. Y eso estuvo a punto de hacerme retirarme de la agrupación, porque no había nadie que comprendiera lo que yo decía, eso pensaba yo. Porque yo cuando estaba sentado y me invitaban a expresarme, a subir lo que tanto estaba esperando, no lo hacía. En mi mente era un, ¿qué les voy a decir? Que reprobé cálculo integral, que la novia me rompió, que me enojé con mi mamá, o sea, cosas que tal vez a ellos no les interesaban y O que tú pensabas que no les exacto, estaba. que yo pensaba que no les interesaba y no subí, no subía, prefería seguirme cargando las cosas. Aquí me voy a detener poquito. Creo que ahorita ya entiendes, ya hay un poco más de conocimiento, obviamente, pues han pasado de casi 10 años. Sí, Este, el gran problema que es estar en un grupo y no hablar, ¿no? exactamente. Te vas guardando todo como en la vida antigua, o sea, como Así antes de es, llegar al programa que nos guardamos todas las emociones, que no hablamos todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, y seguir este patrón de conducta dentro de un grupo te termina enfermando y empiezan este tipo de pensamientos que mencionabas. sí. ¿Qué hago aquí? ¿No? Justamente, ¿qué hago aquí? Yo siento que me falta más consumo, siento que me falta más Vivirla alcohol, más, sí. me hace falta más sustancia, porque no he llegado a este punto de estas personas. No, y se subía la persona, no, y yo golpeé a tal persona, y yo no he golpeado a nadie. O estos que cerraban Sí, cantinas y que... y me decía el padrino, no, pero esas personas que están ahí pasaron por donde tú estás ahorita. Estas personas llegaron a cierto punto y pasaron por donde tú estás actualmente. Entonces tienes la oportunidad de, la palabra mágica, ahorrarte años de sufrimiento y no llegar a este punto. Ok, eso que mencionas es bien importante, ¿no? Si dentro de la gente que nos escucha hay alguien que está empezando un proceso de rehabilitación, ahorita llegan muchos jóvenes, ¿no? Sí, Pero si alguien se siente con esto de no hay un puente, lo que platican no es mi vida, no lo he pasado todavía, reflexiona, no es que no sea tu lugar, para estas personas yo a veces lo que les digo, esto a ti te sirve de prevención, correcto. ¿no? Lo que decías ahorita, ahórrate pasar por estas cosas. Si ves que alguien ya tuvo un matrimonio, rompió con él, a lo mejor tú ahorita ni tienes novia, pero si sigues con tu vida actual de alcohol, de sustancias, un día, bueno, a lo mejor ni vas a tener la oportunidad de tener una pareja, ¿no? Sí, O claro. sea, o el día de mañana que la tengas, o si llegas con pareja, la vas a perder si sigues con lo mismo, ¿no? Sí, a mí me costó mucho entender eso, porque los padrinos de buena voluntad me daban la sugerencia, pero yo en mi edad, un adolescente rebelde, pues no quería entender. Yo fui muy rebelde en mi grupo, padrino. Yo fui una persona por mi edad y por mi temprana estado pues de las sustancias, yo era muy rebelde. Yo fue muy difícil para mí, para los padrinos que me tuvieron que aguantar, hacer las cosas, ¿no? No hagas esto, hagas el servicio, limpia, tal. Yo no quería hacerlo. ¿Para qué? Pues que lo hagan los que están sufriendo, que lo hagan los que ya no tienen nada. O sea, y fue muy complicado. Yo verdaderamente llegó un punto en el que yo ya no quería estar ahí porque no tenía confianza, no tenía fe en lo que podría llegar a lograr. Yo escuchaba, ¿no? A los compañeros, no, pues llevo yo 5 años en abstinencia, 10 meses, un año, 2 años. Yo llevaba 3 meses, padrino, y me estaba cargando la ya, ¿no? ¿O no te llegó Y a pasar esto de los que ya tenían, no sé, 5 años, más tiempo, y que hablaban de problemas y decías, no manches, para estar así, sí, o no manches, entonces el tiempo que ha tenido aquí, porque luego sí llega a pasar, y a mí me llegó a pasar en algún momento, ¿no? Esta parte de ver a los alcohólicos expresarse en una tribuna, como tú lo decías, y de repente pensar, bueno, y esta es la persona que nos guía.
Fueron muchas cosas. Yo me tocó ver a pilares de 10, 15, 20 años recaer, a ver personas que estaban en un proceso en agrupación que llegaron junto conmigo o más o menos y recayeron o se alejaron y rebotaba esa duda en mi mente. ¿De qué sirve esto entonces? ¿Cuál es el propósito? ¿No me dicen que esto es puerto seguro? Entonces, ¿para qué viene todo esto, no? Ujú. Yo me quedé en la agrupación por todo lo que estaba empezando a lograr. Mis hermanas no me querían, mis hermanas me tenían miedo, ellas me llegaron a ver, si tal vez no rompiendo y quebrando, pero sí alzando la voz y siendo una persona pues, no amorosa. Este, Empezaban los problemas pues en casa, ¿no? Pero poco a poco, conforme iba viendo las agrupaciones, me fui ganando esa confianza o me fui ganando esa poquita recuperación poco a poco y empezó a crear en mí esa autoconfianza o esa autoestima del sí se puede, ya mira cuánto lleva, ya lleva 6 meses y yo prometí a mí mismo que no iba a durar un tiempo. Yo al principio como buen alcohólico, 5 meses para calmar el asunto en casa, ya cuando se calme el asunto y ahora sí voy y me parto mi madre, ¿no? Nada más un tiempo en lo que se calma y ya otra vez, ese era mi pensar. Pero yo desde el principio, que le digo, cuando fui abordando tribuna y empecé a contar y los padrinos me empezaban a arropar, a mí los padrinos y las madrinas que me vieron llegar, muchos me han visto crecer hasta la fecha, muchos me han visto crecer en la agrupación y sí me han llegado a decir que pues si era bien la tos, que si era muy difícil, ¿no? Porque los jóvenes actualmente, ¿no? Y en general pues tenemos ese dote de rebeldía, ¿no? De hacer las cosas a nuestro gusto. Esta presunción de la juventud, Al ¿no? principio en los grupos llegaban los alcohólicos, ¿no? Que eran pues, los alcohólicos que nada más tomaban, ¿no? Los alcohólicos ya grandes de edad, ¿no? Que tenían su familia, que a duras penas, pero la tenían. Y luego empezamos a llegar los drogos, luego empezamos a llegar los de la sustancia. Esos que no hacían caso, que recaían una y otra vez, que iban y que venían. O sea, llegué a ser un al grupo. O sea, yo llegué así si bien no voltearlo patas para arriba, pero así ser intolerante, ¿no? Que agarrar el celular en la junta, subirle el volumen, me salgo a fumar, regreso, en las experiencias espirituales, hacer lo que yo quisiera, hacer latoso, padrino, pero latoso así, Sí, llegaba a tener compañeros así. rebeldía, ¿no? Jóvenes y viejos también, hay de todo, ¿no? Pero los que nunca se dieron por vencidos fueron esos padrinos que me vieron llegar. Ellos fueron los que me tuvieron la fe. Eres un desmadre, eres un latoso, eres un desmadre en tu casa, pero tengo fe en ti, güey. Y sé que tienes la capacidad de poder cambiar tu vida, porque si yo puedo, tú puedes. Y así, ¿no? O sea, fue terapia tras terapia, junta tras junta, experiencia, y fue como poco a poco me fui quedando. Ok, para esto, bueno, yo sé, pero pues también me gustaría que lo compartieras, ¿no? Seguiste estudiando, ¿no? Sí. Terminaste una carrera. Sí, sí, sí. Tengo mi especialidad, ¿no? En técnico en ciencias médicas y biológicas, pero todo fue una evolución. Mire, yo, mucha gente de las que me conoce después de mi agrupación, después de llegar al programa, no me la creen que yo era ese tipo de persona. No me creen que yo consumía, no me creen que yo me alcoholizaba. Y es que debemos de entender que hay distintas tribus, ¿no? Distintas comunidades en los bebedores, que no todos son igual. Nosotros aquí, en lo que es nuestra comunidad, en este caso Michoacán, está muy acostumbrado el borracho que es vaquero, ¿no? Que tiene su sombrero, que se va en sus trocas, ¿no? En un terreno y banda al fondo y así. Pero hay otro sector que somos como yo, que nos gusta, por ejemplo, música diferente, cosas diferentes, como puede ser los videojuegos, que le decían ese ciber, ¿no? El rock, ¿no? Que a mí me gusta mucho el rock. Sí, también el rock, el reggae. En los videojuegos, a mí me gusta mucho ver caricaturas. Somos una especie, ¿no? de enfermos que tal vez no es el estereotipo de lo que puede ser un alcohólico y un drogadicto. Pero ¿no? al fin de cuentas tú lo mencionabas, enfermos, ¿no? Sí, al fin y al cabo es la enfermedad y al fin y al cabo los síntomas vienen
pues no idénticos, pero sí vienen muy similares dependiendo de cada caso. Y yo cambié mucho, yo cambié muchísimo. Yo cuando empiezo a ponerme las pilas, también empiezo a ponerme las pilas en la escuela, en mi vida personal, con mi madre, con mi padre. Ya lo mencionaba, mis hermanas me empiezan a querer, mi madre me empieza a recibir en casa, tengo la oportunidad de acudir a las experiencias, a la junta con mi madre. O sea, va habiendo un cambio poco a poco que yo veía imposible, porque yo escuchaba a los demás, ¿no? Que recayeron, que tenían problemas y me desanimaba. Pero pues al fin y al cabo, poco a poco, conforme los meses y los años, fui entendiendo pues que el programa es personal, ¿no? Y que la disciplina es algo indispensable en cualquier cosa que se proponga uno. Yo siempre lo he dicho, el llegar a Alcohólicos Anónimos no es difícil. Te anexan, te llevan de a huevo, te invitan a una junta, vas por curioso, está un grupo cerca, vas a ver qué show. Llegar no es difícil, mantenerse es el problema. Porque a través de todo este proceso, al menos a mí, me estuvieron cantando muchas cosas, ¿no? Llegaste a puerto seguro, todo va a estar bien, a partir de este momento todo va a estar tranquilo. Y yo me creía ese tipo de cosas, ¿no? Porque me decían que ya no iba a pasar nada, pero oh, sorpresa, pasan cosas. Aquí fíjate que yo también estoy en desacuerdo en algunas cosas, ¿no? Yo siempre le he dicho a la gente, ¿no? A las personas que me toca apadrinar en algún momento, a mis muchachos les digo, no creas que por llegar a Alcohólicos Anónimos la vida está resuelta. No creas que ya todo va a ser color de rosas. Sigue habiendo problemas, sigue habiendo dificultades. Lo que cambia a lo mejor es la manera de resolverlos. Claro. Porque al día de hoy ya tienes un punto de apoyo, ya tienes gente que te escuche, que te dé un consejo, que te dé una sugerencia. Eso es lo único que cambia, ¿no? Y obviamente cómo tomes las cosas, que consecuencias a lo mejor te puedes evitar bastantes dependiendo de tu cambio de juicios, tu cambio de actitudes, porque sí llega a ser bien problemático. A mí me ha tocado ver gente que llega al programa, o me tocó llegar a ver antes, ¿no? Que traían esa de aquí ya todo va a ser bien diferente, y se venían problemas y situaciones y decían, ¿y qué onda con lo que me dijeron, no? Aquí me imagino que ibas para esta parte que te quiero preguntar, ¿no? Que mencionabas al principio, que tu padre ya no está, ¿no? Este proceso lo viviste ya en recuperación. Correcto. Conforme van pasando las juntas y las sugerencias, voy entendiendo un poco, ¿no? En qué consiste el programa, cómo funciona, cómo lo aplico yo. Y me empiezan a decir, ¿no? Te estamos preparando para lo peor. Y yo todavía retando, ¿no? ¿Qué más puede pasar que no me ha pasado ya? Si vengo de la guerra, por esto y así, esto ya no es nada, ¿no? Pero, oh, sorpresa. Un día, dándole chido al servicio, yo siempre he entrado bien duro al servicio, padrino, siempre he estado pues dispuesto con el tiempo, al principio no me gustaba. Un día bajando de Hacienda, de experiencia espiritual precisamente, llego, ¿no? Y mi jefa me recibe, ¿cómo te fue, hijo? Pues bien, jefa, los 12avos, los escribientes, no, se pusieron con madres y así, métete a bañar para ahorita pues, cenar y todo el pedo, ¿no? ¿Dónde está mi jefe? Porque me había dicho que estaba en la casa, que había ido a comprar comida. Está bien, ya me metí a bañar y todo, y no llegó mi jefe. Yo dije, pues normal, no pasa nada, mi jefe es alcohólico, que no llegara no pasaba nada. Él ya no vivía ahí, pero pues de vez en cuando iba a cenar, porque para este punto, y debo de mencionarlo, claro, mi padre ya estaba intentando poco a poco hacer un cambio también él. Sí seguía consumiendo, sí seguía todavía con esos problemas, pero ya me empezaba a marcar, me empezaba a mandar mensajes, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue? O sea, cosas que yo nunca había sentido, era lo que tanto anhelaba, pero ¿qué cree? Ya no le respondía. Llámese orgullo, llámese ego, llámese vergüenza, pero yo ya no le respondía. Ya simplemente dejaba pasar y ese viejo se esforzó. Lo intentó recuperar ese vínculo, intentó a sus posibilidades y a su manera, porque él no tenía programa, él era un alcohólico, intentó a lo que tenía y a lo que sabía, tratar de recuperar ese vínculo, y yo no lo permití. Yo estando dentro de un programa,
supuestamente sabiendo qué es lo que sí, qué es lo que no, no lo permití. Una llamada, colgar. Un mensaje, dejar en visto. O sea, para Y este punto no había resuelto tu resentimiento. según yo sí, yo me estaba convenciendo a mí mismo de que efectivamente sí lo estaba resolviendo, de que sí había ya o no un perdón, pero pues, obviamente ya actualmente me doy cuenta de que no es así, claro. Entonces, ese día que mi jefe no llega, pues no se me hizo raro, ¿no? Pues al día siguiente me cuentan pues que él ya había fallecido, ¿no? A mi padre le arrebataron la vida. Entonces, fue un golpe emocional cañón. ¿Qué estabas Yo, haciendo cuando te avisan? yo ya había dejado de fumar. Yo ya llevaba 4 años que no fumaba, 3, 4 años. Yo estaba preparándome para ir al trabajo. Era lunes, yo me estaba cambiando, me estaba bañando para irme al jale, ¿no? Y llegan con la noticia y pues en corto, ¿no? Ir a hacer lo que se tiene que hacer. Y fue muy difícil en su momento tener que abrir su casa y ver ropa, papeles, trastes, jabones, o sea, todo lo que eran sus artículos. Y era un golpe tan fuerte emocional y empezaba a reclamar a todo, a Dios, al programa, a la vida. Yo me estoy esforzando, me meto de lleno en el programa, ayudo a doceavos, voy a Hacienda, hago esto, hago aquello, ¿por qué me sales con esto? Y empezar, ¿no? En ese proceso, al mismo tiempo de tener que juntar papeles y tener que juntar cosas para poder resolver la situación. Como dije, yo no soy de Puruándiro, yo vivo en Uruapan, entonces se toma la decisión con mi madre de ir a Uruapan a enterrar a mi padre. Nos vamos y todavía estando, ¿no? En esas instancias, todavía reclamando, todavía gritando, todavía, por dentro, claro, enfrente no lo hacía, pero sí había un reclamo a todo, incluso a él. Yo cuando fuimos con mi madre contratamos una banda, porque a mi papá le gustaba mucho la banda, y lo queríamos llevar con banda al panteón. Pues la banda no tocó, porque me tuvieron que ayudar a cargar la caja, porque no había nadie. Y ahí está el reclamo. ¿Dónde están tus amigos? A ver, que tanto te apoyaban. ¿Dónde está tu amante? O sea, todavía en ese instante, siguiendo, ¿no? Siguiendo ahí picando y tal. En el momento del velorio, ¿no? Mi padre está en una sala allá y yo estoy en el patio de atrás fumando porque había empezado a fumar ese mismo día, yo ya no fumaba y estaba con mi cigarro, ¿no? En la parte de atrás y se acerca un primo y me arrima un piquete y me dice, mira, estás bien mal, para que te pongas mejor. Y la pensé porque dije, pues aquí estoy en Uruapan, mi grupo no está, mi Nadie me padrino no ve. está, mi madrina no está, no está mi novia, ¿quién se va a dar cuenta? Y además, si se llegaran a dar cuenta, pues tengo la excusa perfecta. No, pues es que mi papá murió, yo me siento mal, yo estoy emocionalmente acabado, ¿no? Se justifica. Todo esto pasó por mi mente 3 segundos, 4 segundos. Ya fue cuando le dije, no, no, estoy bien, gracias. Y se retiró. Y luego llega otro primo y llega ahora sí, ¿no? Con esta sustancia medicinal, ¿no? Con esta sustancia natural. Mira, para que te sientas bien, andas bien mal. Ahí sí la pensé, padrino. Ahí sí duré más tiempo pensando, ¿no? Porque fueron tantas cosas que pasaban por mi mente. Sí, cierto, sí estoy mal. Sí, sí lo necesito. No, no Esto lo me va a calmar. necesito. Esto me va a calmar. Esto no lo necesito. No, pues ya el tiempo que llevas en el programa. Yo para ese punto estábamos en el 2021. O sea, yo llevaba ya como 3, 4 años en el programa activamente. Yo nunca me alejé de la agrupación. Y al final pues le dije que no. Le dije que no porque en ese tiempo que me puse a pensar, recobré la memoria y estaba siguiendo los mismos pasos que mi padre estaba haciendo. Cuando mi abuelo falleció, él empieza a tomar y empieza a dañar a su familia. Ahora que mi papá falleció, tengo la oportunidad de seguir esa misma cadena Por o romperla. romperla. ¿Alguna vez tu padre te dijo que estaba contento, orgulloso porque estabas dejando de consumir? ¿O se le notaba? Nunca le di la oportunidad de decírmelo porque yo nunca respondí los mensajes, nunca respondí las llamadas.
No tengo idea de qué es lo que él pensaba o qué es lo que no, pero ciertos comentarios que hacían mis hermanas o ciertas actitudes que tomaba, creo que puedo decir que es un sí. Cuando mi padre lo enterramos y tal, pues yo regreso, ¿no? Al grupo, me abordo tribuna, primera tradición, me subo y me llevo toda la junta, platicando absolutamente todo. Y ahí fue cuando entendí te estamos preparando para lo peor. Yo si no hubiera tenido programa, en ese momento no sé qué hubiera pasado. O si hubiera llegado a ese momento. Porque yo ya tenía amenazas también, ¿no? De otras personas. Entonces, Perdón que te interrumpa. Llegaste a revisar los mensajes. Ya después sí, sí los llegué a revisar. Pero nunca respondí y hasta la fecha no he respondido. no los has borrado. Me tomé la libertad de, como sabía que había hecho algo malo, o que no lo había hecho más bien, me quise enfrentar al dolor de golpe. Quise Rollo. vivir las emociones al 100. Por eso no consumí, por eso no consumí sustancias ni alcohol. Lo que tenía que vivir o lo que tenía que pensar o lo que tenía que afrontar, yo decidí hacerlo bien, de golpe, como va. No tener ese analgésico, no tener esa anestesia, enfrentarlo de golpe. En su momento no leí los mensajes por precisamente eso, ¿no? Por no entrar en un conflicto o ponerme mal, porque yo en ese momento yo estaba enojado con él. Yo tenía mucho coraje con mi jefe y en su tumba, cuando lo estábamos enterrando, yo sí le dije pues, de todo, ¿verdad? Pero con el tiempo leí los mensajes. Y por eso sé que él quiso recuperarlo. Sé que él quiso tratar de mejorar ese vínculo Esto padre-hijo, de esforzarse. pero no lo dejé. No le di la oportunidad. Y es A lo algo mejor que, esta pregunta ya te la han hecho muchas veces. A lo mejor no. ¿Con qué te quedaste ganas, Flavio? De decirle, de abrazarlo. claro, cabe recalcar que pues este proceso, pues yo ya lo trabajé, yo ya lo hice, pero pues, el sentimiento sigue, ¿no? No, actualmente no tengo un coraje hacia él, tengo un coraje hacia mí, porque la vida te va dando circunstancias en las cuales puedes optar por hacer o no hacer o equivocarte, ¿no? Se presenta una oportunidad de trabajo, entonces tú puedes en ese cuadro, no de tu vida, en ese espacio, pues poner una palomita o poner una X, asistir al trabajo o rechazarlo. Si lo aciertas y sale bien, pues qué chingón, pero si te equivocas y sale mal, pues en su momento duele, ¿no? Digo, y la cagué, dije esto, hice esto, pues ni modo. Ya con el tiempo hasta te ríes del error. Me acuerdo aquella vez que íbamos a ir y no, ¿te acuerdas? Jaja. Pero cuando no haces nada, el espacio se queda vacío y es cuando surge el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es algo que va a estar rebotando en mi mente todo el tiempo. Cada vez que me acuerdo y cada vez que lo platico va a surgir. Y ese sentimiento es algo que no se puede quitar. Si yo hubiera respondido el mensaje, tal vez hubiera sido, eh, tal vez me hubiera dicho, aléjate de ese grupo, así, vete o así, o tal vez hubiera sido un ¿cómo estás? O sea, pero el detalle de esto, padrino, es que no sé qué pudo haber pasado en esas llamadas. Los mensajes lo sé, pero las llamadas no. Y está esa incógnita, está ese espacio en blanco que nunca va a ser rellenado. Y me arrepiento mucho, porque yo entiendo que él quería a mis hermanas, pues eran niñas, eran las princesas de casa. Tal vez yo era yo era el error, tal vez, ¿no? Y es que en todo lo que pueda haber en mi vida, he fallado, padre. Fallé como hijo, fallé como estudiante, fallé como hermano, fallé como miembro de una agrupación por cosas que hice, fallé como padrino, he fallado en todas las cosas y es duro pensar que incluso estando dentro del programa todavía he llegado a fallar y he llegado a cometer errores,
Y es cuando empieza, ¿no? Esa idea de qué sirve el programa, de qué funciona. Y créanme que he tenido errores fatales y he hecho muchas cosas, incluso dentro del programa, pero eso no significa que no funcione. Claro, hay cosas que no pude recuperar, tal vez como ese vínculo con mi padre, pero mis hermanas actualmente, si viera, padrino, cómo me quieren, si viera cómo me buscan, y actualmente con mi madre tengo una relación que si bien no es la mejor, puedo sentarme con ella a platicar, a echarme un cigarro de cómo le fue su día. Y tuve que acudir a esa tumba eh, meses después, años después, para aclarar las cosas y disculparme, no soltarlo y decirle que mi papá fue padrino. Mi papá fue un alcohólico, mi papá fue un desobligado, no me apoyó mucho económicamente en mi escuela tal vez, hubo mucha falta, pero también hubo cosas buenas, como el llevarme al hospital, como el Sí, estar que en ahí. ese proceso no te dejó solo, ¿no? Sí, no me dejó. Entonces mi papá sí fue muy gacho, él me llegó a golpear muy feo, pero lo extraño mucho. Y es difícil pensar cómo hubieran sido las cosas, ¿no? Claro, él tuvo su vida y tuvo sus decisiones y pasó lo que tenía que pasar respecto a él, pero respecto a mí, sí lo extraño. Y sí hay muchas cosas que hubiera querido hacer diferente. Y es lo que digo, ¿no? El arrepentimiento. Pero trato de luchar con lo que me queda actualmente, que pues, es mi madre, que es mi pareja actual, que es mis hermanos. Claro, me imagino que esto también te hace valorar mucho a los que todavía están, ¿no? A los que quedaron, Sí, el tiempo que tienes con la familia. Y bueno, que el día de hoy te has mantenido, ¿por qué no mencionarlo, no? En una relación con una pareja, ¿no? Que yo los ujú, conozco, la verdad, y, y todo esto, o los logros que también has tenido, ¿no? Que has terminado una carrera, yo sé que eres muy dedicado con tu trabajo, que eres muy, muy, muy servicial, que das todo por el servicio, que dejas de hacer lo que tengas que hacer por el servicio, por ayudar a ujú. otros. Y esa parte también es de felicitarte, ¿no? Y aplaudirte. Muchas gracias. Y que al día de hoy yo sé que te has mantenido sin consumo desde tu llegada a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Correcto. A pesar de las situaciones, a pesar de los problemas. Y de verdad yo esperaba con ansias el verte aquí, ¿no? Y sabes que es tu casa el día que gustes, el día que quieras. Este, y pues por ahí vamos a seguir haciendo la unidad, ¿no? Creo que me Va. toca ir a Purvándiro Correcto. en Sí, sí, sí. diciembre. Para mí va a ser un placer visitar tu grupo. Ya visité un grupo donde estabas anteriormente, ¿no? Sí. Que bueno, y ahí quedó, cada año me invitan. Este, y te agradezco, Flavio, te agradezco que te hayas abierto con nosotros, que aquí hayas platicado algo o cosas que tu familia no Ujú. conoce, no sabe, Sí. que probablemente te va a tocar explicar en algún momento, sentarte a platicar con ellos. Este, ¿Algún mensaje que le quieras dejar a la gente que nos escucha, que nos ve? Sí, claro. El programa como tal, cuando yo llegué, fue muy difícil, fue muy complicado. No todo es mieles, no todo es arcoíris y flores. Se viven muchas cosas, pero gracias al programa, gracias a lo que yo he adquirido y a las sugerencias que me han dado los padrinos, es que puedo decir que sí, efectivamente, sí vale la pena el programa, sí vale la pena el vivir absolutamente todo lo que he pasado. Me arrepiento de muchas cosas, pero al fin y al cabo es aprendizaje. Al fin y al cabo las cosas, tanto buenas como malas, pues les tengo que sacar un valor, les tengo que sacar así que una perla, ¿no? Un aprendizaje. Y sigo adelante cometiendo errores, padrino, todos los días, todo el tiempo, pero soy consciente de ellos y siempre los tengo a la vista. Y es por eso que estoy en un programa, porque soy enfermo. Personas como yo ya no cabemos en otro lugar, padrino. Es aquí o es aquí, no hay más. Entonces, agradezco mucho a mi poder superior, a la agrupación en general del programa, a los alcohólicos que me acompañaron y puedo decir que efectivamente sí se puede, sí se puede. A pesar de la historia, a pesar de las cosas, es posible tener una recuperación. Muchas gracias. Pues ahí está, miren, lo mencionábamos también en otro video, ¿no? Yo creo que en ocasiones dejamos ir mucho el tiempo
y es importante a lo mejor aprovechar, ¿no? A la familia, hacer a un lado los resentimientos. eh, si estás viviendo este proceso de me siento solo, de nadie me quiere, del pensamiento de atentar contra ti mismo, pide ayuda, acércate, de verdad. Hay un lugar donde puedes encontrar una solución, donde hay una solución a tu problema. Acércate, pero pide la ayuda, toma la decisión y haz a un lado el orgullo. No es tan malo decir no puedo, ¿no? No es tan malo decir ya estoy cansado, no es tan malo decir ya no puedo con esto, necesito encontrar algo más, ¿no? Y es importante que te acerques a un lugar. Te agradezco que hayas venido, que hayas estado con nosotros. Gracias por la invitación, Fabián. No olviden compartir nuestros videos, seguirnos. Nos vemos para la próxima.